línea Francisco, subdirector general de Sostenibilidad Económica y Asuntos Sociales de la Secretaría de Pesca, que nos va a hablar sobre el famoso informe de flota y plan de acción. Adelante, Francisco, buenos días. Hola, buenos días. Espero que me veáis bien. Lo primero, agradecer a Pau la invitación y, en segundo lugar, por lamentar no estar ahí presente, no solamente por las cazuelitas, sino porque sería realmente un placer haber compartido esta jornada con vosotros. Como andamos con un cierto retraso, voy a intentar ir directamente a la presentación y ajustarme al horario inicial, pues también para respetar la presentación posterior. Comparto la pantalla. ¿Me dejáis? Bien, el objetivo lo que nos habéis pedido es explicar el informe de flota y el plan de acción consecuente que va con él. Lo cual os agradezco porque realmente es la explicación del informe de flota y la importancia que tiene es algo que nos gusta trasladar siempre que tenemos la oportunidad y trasladar también las dudas que existen, que ha puesto de manifiesto Leandro y que intentaremos resolver, al menos el esquema o los criterios que tenemos para llegar a las conclusiones que llega el informe de flota. Y sobre todo, pues bueno, para discutir los aspectos que no coincidan o los que generen dudas, pues intentar despejar estas dudas y clarificar pues, las cuestiones que sean oportunas. ¿Qué es lo que quiero trasladaros hoy? Lo primero es qué es realmente el informe de flota, cuál es su base legal, su objetivo y y cuál es la finalidad que persigue el reglamento, en este caso de la política pesquera común, con el desarrollo de este informe de flota. Posteriormente vamos a ver los tres pasos fundamentales que hay para el desarrollo o finalmente la elaboración del informe de flota, que el primero de ellos es la segmentación, luego veremos exactamente qué es, la evaluación de equilibrio, desequilibrio, cómo se hace y para lo cual utilizamos una serie de indicadores para valorar la situación de equilibrio o desequilibrio de cada uno de los segmentos de flota y el plan de acción, pues cuáles son los elementos básicos que debe tener o que puede tener un plan de acción para los segmentos que hay en desequilibrio. Luego veremos brevemente los resultados del informe del 2023. Respecto a qué es el informe de flota, pues para todos los Estados miembros es una obligación que figura en el reglamento de la política pesquera común, pero además es la base sobre la que se sustentan muchas de las medidas que se incluyen dentro de la política pesquera común y sustancialmente las que se refieren a los apoyos financieros, en este caso en el fondo, el FEMPA, que es el fondo que actualmente está en vigor y que nos va a acompañar pues, en los próximos años. El objetivo que tiene el reglamento comunitario a la hora de elaborar el informe anual es evaluar la situación que se encuentra en los distintos segmentos de flota en relación con su situación de equilibrio, desequilibrio y equilibrio-desequilibrio entre la capacidad de pesca de su flota pesquera y sus posibilidades de pesca. ¿Vale? Las posibilidades de pesca, yo creo que todos tenemos claro cuáles son, la capacidad pesquera de la flota. Hay que tener en cuenta que esta la mide el reglamento comunitario en función del arqueo y la potencia que tienen los barcos. Es así hasta ahora, aunque no estemos de acuerdo, en ciertas pesquerías, especialmente cuando hay una distribución de las cuotas y los TAC individualmente, que esa capacidad pesquera medida en estos términos pues no tiene mucho sentido. Pero con independencia de esto, las reglas del juego que están ahora mismo en vigor son estas y a estas nos tenemos que atener. La periodicidad con la que tenemos que elaborar el informe es anual. Antes del 31 de mayo de cada año, tenemos que enviar a la Unión Europea el informe de flota determinando cuáles son los segmentos
en equilibrio y los segmentos, por lo tanto, también en desequilibrio. El plan de acción no tiene por qué enviarse o remitirse ese 31 de mayo, podría hacerse obviamente, pero siempre solemos tardar un poco más y es a lo largo del mes de junio o quizás principios de julio, cuando se envía ya el informe anual completo, incluido con el plan de acción. ¿Cuándo está vigente? Y esto es importante, de la vigencia del plan de acción, perdón, del informe de flota, es importante para el tema de ayudas, pues la vigencia es del 31 de mayo del año, en este caso del 2023, y va a estar vigente hasta el 31 de mayo del 2024, cuando será que habremos publicado el nuevo informe de flota. Que sepáis que el informe de flota de este año ya está publicado, está en la página web del Ministerio de Agricultura, es fácilmente localizable, poniendo informe de flota, situación de la flota, podéis localizarlo. Había un enlace en la presentación, pero es casi mejor no enlazarlo porque es posible, por lo que las pruebas que hemos hecho, es posible que perdamos la presentación, pero bueno, es fácilmente localizable y de hecho está en la presentación que he trasladado a OPAO y que podéis verlo allí. Posteriormente, como os he dicho, publicaremos ese mismo informe de flota, pero ya incluyendo el plan de acción. Respecto a cuál es la importancia de ese informe, bueno, la importancia son básicamente dos. Primero, porque hay muchas ayudas del FEMPA que están relacionadas con inversiones que hay que hacer en los barcos, cambios de motor, obras, distintos tipos de inversiones, en las cuales solamente se pueden financiar por este fondo si el segmento y si el buque al que van destinadas pertenecen a un segmento que está en equilibrio respecto al último informe de flota, es decir, al informe de flota que os estaba comentando que tendría que estar en vigor. Pero al mismo tiempo hay otras ayudas que para poder concederlas es necesario que el segmento esté en desequilibrio. Y como ha dicho Leandro, la principal de ellas es las que se refieren al plan de paralización definitiva o desguace, que no solamente tiene que estar en desequilibrio el segmento, sino que además tendremos que haber recogido en el plan de acción que la medida que vamos a adoptar para volver a la situación de equilibrio de la flota pues es aplicarle un plan de desguace. Por lo tanto, vamos a ver el primer paso, que además es un paso que a lo mejor me estoy yendo un poco, pero es fundamental porque yo creo que muchas veces los problemas de entender cuáles son las dificultades o que no satisface a todo el mundo el informe de flota es precisamente la propia segmentación de la flota. En la segmentación de la flota también, al igual que en el resto del informe anual, seguimos los criterios que tiene establecido la Unión Europea. No son criterios nacionales, sino son criterios que se establecen para el conjunto de los Estados miembros y a ellos nos tenemos que seguir y tenemos que atender porque realmente luego finalmente el informe de flota que sacamos nosotros o que emitimos y publicamos también es objeto de una evaluación por parte de la Comisión Europea, ¿no? Y de su organismo asesor, en este caso el STEP. Bien, la primera de las segmentaciones es el proceso inicial para la elaboración del plan y por lo cual distribuimos la flota en distintos segmentos en los cuales se agrupan los barcos en función de una serie de criterios perfectamente claros y tasados. El primero de ellos es la eslora, el segundo es el arte mayoritario que emplea el barco, y en este caso en el año de estudio. Recordad que en el informe del año 2023 y estamos analizando la situación de la flota del año 2021. Luego veremos la línea de tiempo en el cronograma que tenemos para la elaboración del informe de flota, por qué esto es así y cuál es la razón de que no podamos ahora mismo sacar un informe de flota en el 2023 del año 2022, como sería obviamente nuestro deseo. Bien, pues los criterios para sacar los segmentos son el eslora, el arte mayoritario y el caladero donde se desarrolla la actividad pesquera. Respecto a la eslora, bueno, son tramos de eslora que están fijados a nivel de la Unión Europea y que concretamente están recogidos en esta tabla. Son distintos para el Mediterráneo que para el resto de caladeros. Así se fijó a nivel
la Unión Europea, y a eso no tenemos que atender. La principal diferencia es que los dos tramos inferiores en el Mediterráneo van de 0 a 6 metros y de 6 a 12, mientras que en el resto de caladeros van de 0 a 10 y de 10 a 12. Esa es la principal diferencia. Y en estos tramos de eslora es donde tenemos que agrupar cada uno de los buques que que constituyen nuestra flota pesquera. Añadir que cuando he hablado de flota pesquera, me estoy refiriendo a la flota pesquera activa en el año de estudio, en este caso de 2021, considerando como flota pesquera activa aquella que ha tenido al menos un día de pesca en el año de estudio. ¿Vale? Es el mínimo que se establece en los criterios comunitarios y por lo tanto a él nos atendemos. Bien, posteriormente hay que agrupar, y esto a veces es sencillo y otras veces es más complicado, más difícil de determinar dónde agrupas un determinado barco, agruparlo por el arte mayoritario. Obviamente, el primer arte donde es más fácil hacer esa clasificación es el arte de arrastre, porque tenemos claramente determinados los buques y es difícil que un buque de arrastre, aunque hay posibilidades de ello, se dedique a otra actividad, pero vamos, en un porcentaje muy elevado, todos los buques de arrastre, descensos de arrastre correspondientes, terminan en segmentos de arrastre. No así concretamente el cerco, y más en el norte, donde hay los buques de cerco, pueden tener pesquerías mixtas en las que no solamente van a especies o dirigen la pesquería a especies de cerco, sino que también hacen la campaña de la costera del Bonito. En función del tiempo, de los días dedicados a cada una de las artes, pues un porcentaje, no demasiado elevado, pero un porcentaje de los buques de cerco pueden acabar en un segmento de anzuelos. Luego, pues tenemos otros que son el padrón de superficie, anzuelos, redes de enmalle, nasas o artes polivalentes fijas, o lo que es más común, las artes polivalentes fijas y móviles. Estas en general es donde acaban la mayor parte de los segmentos de artes menores, de correspondiente a ascensos de artes menores, dado que no solamente usan un arte, sino que usan 2 o 3 artes y nunca ninguna de ellas es mayoritaria y es en un porcentaje determinado cada una de ellas y por lo tanto acaban en este segmento que denominamos polivalentes fijos y móviles. Bien, en cuanto a los caladeros, la norma comunitaria solamente nos permite dividirlo en 4 caladeros, concretamente. Bueno, en realidad en 3. Lo que pasa es que estos 3 serían el Atlántico Norte, el Mediterráneo y otras regiones. Incluye aquí las Islas Canarias, porque las Islas Canarias, tanto para las regiones y especialmente para todas las regiones ultraperiféricas, se le permite hacer como una subdivisión para poder clasificarlas y por lo tanto también para estudiarlas de una forma más concreta y específica. Una situación parecida hemos querido tener también con el Cantábrico Noroeste y el Golfo de Cádiz, que separarlo del resto del Atlántico Norte porque creemos que tienen características específicas y nos tendrían que permitir estudiarlas de una forma más clara estos segmentos, pero a nivel de criterios comunitarios esto no está establecido actualmente. Por lo tanto, en el Atlántico Norte, lo que es en los segmentos del Atlántico Norte están incluidos todo lo que es el caladero nacional del Atlántico Norte, es decir, Cantábrico Noroeste, Golfo de Cádiz, está incluido también los barcos que faenan en NAFO y también los de aguas comunitarias no nacionales en el Atlántico. El Mediterráneo, pues obviamente todos los que pescan en el Mediterráneo y en otras regiones estarían incluidos los barcos que faenan en aguas internacionales de terceros países que no están incluidos en el caladero nacional. Por lo tanto, son esos 3 parámetros los importantes o fundamentales para establecer la segmentación, la eslora, el arte mayoritario y el caladero. Como aspectos relevantes, hombre, positivo y de cara sobre todo para la Comisión Europea, permite este tipo de segmentación, permite comparar claramente unas artes o unos Estados miembros con otros. Sin embargo, nosotros internamente encontramos deficiencias, como puede ser que no nos permite identificar y separar claramente flotas de multiarte o de multipesquería o que se dedican a una pesquería muy concreta. Por ejemplo, hay artes de arrastre que corresponden a una pesquería muy concreta que hay
en Cataluña que se dedican a un arte de tiro, que es de arrastre, porque así hay que clasificarle, y a una pesquería concreta de una especie, eso son, que es una especie para la cual está diseñado este arte. Esto no nos permite separarlos y sería ideal porque seríamos más claros, más específicos de la situación de equilibrio de esos 10, 15, 20 barcos que están incluidos en ese segmento. Bien, esto como ya y adicionalmente, pues ya de forma más general, tampoco nos permite diferenciar lo que es Cantábrico, Noroeste y Golfo de Cádiz, que para nosotros pues es una clara deficiencia, pero las reglas de juego son las que tenemos y bueno, en cualquier caso, seguiremos insistiendo en poder hacer divisiones que no sean más apropiadas. Bien, la evaluación de equilibrio de cada uno de estos segmentos que hemos obtenido también lo tenemos que hacer de acuerdo con una directriz comunitaria que es la que figura ahí, que es la que se efectúa para el análisis de cada uno de la situación de equilibrio de los segmentos de flota entre su capacidad y sus posibilidades de pesca. Hay tres indicadores que se deben de usar conjuntamente para la evaluación de los segmentos, aunque desde el punto de vista de prelación, pues hay una prelación en los mismos, donde los indicadores biológicos, la situación de los indicadores biológicos, mandan respecto al resto de indicadores. Especialmente por la situación de los stocks, que es lo que trata de buscar la evaluación que propone el reglamento comunitario. Bien, el indicador biológico al final lo que va a mirar, ahora nos extendemos un poco más, pero va a mirar la dependencia de los segmentos de los buques que constituyen cada uno de los segmentos, la dependencia de poblaciones que están o no están sobreexplotadas. En cuanto a los económicos, pues simplemente hay dos tipos de indicadores económicos. Uno que mide la rentabilidad a corto plazo, que básicamente lo que viene a medir es gastos respecto a beneficios, si en el año en curso, en el año de estudio, pues ha sido positivo o negativo. Y luego hay una rentabilidad a largo plazo si el dinero, la cantidad de dinero invertida en un barco a largo plazo, pues tiene la misma rentabilidad que otros activos financieros, ¿no? Mayor o superior. Y el técnico, que es el indicador que incluso las propias directrices comunitarias o la propia información que figura del STEF o las recomendaciones que da el STEF, es un indicador que debe ser usado de una manera subsidiaria y especialmente en las flotas de arte menores, porque lo que mide este indicador es el grado de utilización que hacen los buques del caladero, y esto en determinadas artes pues, puede tener una gran disparidad, ¿no? Bien, respecto al indicador biológico hay dos. El primero de ellos es el indicador de explotación sostenible, que lo denominamos SHI en su acrónimo inglés, en el cual lo que se mide es una ponderación del valor que obtiene el segmento, ese segmento de flota, respecto al valor de cada especie capturada, que se multiplica por la relación F-FMSI, que viene a ser esta relación es el indicador, es en sí mismo la situación del indicador biológico, es decir, F es la tasa de mortalidad observada por pesca en el año de estudio, mientras que el FMSI va a ser aplicado a la larga el rendimiento máximo sostenible de una determinada especie. Por lo tanto, una relación por debajo de 1 nos dará una situación buena de equilibrio o un stock sano en cuanto a su explotación, y por encima de 1 nos dará una situación de desequilibrio. Pero tener en cuenta que esto se multiplica por el valor, y se multiplica por el valor para ver la dependencia de la flota respecto a la situación, de las distintas pesquerías. De tal manera que solamente podemos utilizar este indicador si al menos el 40% del valor o del valor de la captura de ese segmento de flota está medido con este indicador. Esto, desgraciadamente, no nos ocurre en muchas ocasiones,
y hay muchísimos segmentos que no podemos evaluarlos desde el punto de vista del indicador biológico. Ahí veis, esto para el año 2023, el número de segmentos que ha habido en cada una de las regiones. Aquí no se ha hablado antes, pero existe un indicador también, el MA corresponde a la flota de Marruecos, que realmente, de hecho, es posible que próximamente ya no haya ese segmento, al menos en los próximos años, ya veremos a ver cómo queda el acuerdo, pero ese es otro indicador de zona ultraperiférica que, al igual que el de Canarias. Pero bien, viendo, por ejemplo, en NAO, de los 33 segmentos de flota que tenemos, solamente 10 tienen evaluación biológica o hemos podido obtener el indicador biológico, y de los cuales 2 han salido en desequilibrio. Lo mismo ocurre en el Mediterráneo, que solamente tenemos 10 y en este caso hay 3 en desequilibrio. Sin embargo, en los otros segmentos no tenemos, tanto en OCR como en EAN, no tenemos no tenemos una evaluación biológica. Y en el caso de Canarias, pues son solamente 3 de los que tenemos evaluación, que en este caso pues han salido en equilibrio. Por lo tanto, este es uno de los principales problemas que tenemos en cuanto al informe de flota, y es la falta de datos básicos que nos permitan o que permitan posteriormente hacer una evaluación de la flota o del segmento con este indicador. También tenemos otro indicador de poblaciones de alto riesgo, que en este caso lo que mide es cuántas poblaciones biológicamente vulnerables se están viendo afectadas por la actividad del segmento. La pregunta aquí es, ¿qué es una población altamente vulnerable o biológicamente vulnerable? En este caso no se hace una valoración cuantitativa, sino una valoración cualitativa, y se hace una valoración cualitativa por una serie de criterios. Lo hacen pues los científicos que anualmente se reúnen para evaluar los distintos stocks y hacen una evaluación pues, de acuerdo con una serie de criterios que veis ahí relacionados. El primero de ellos es si la población está por debajo del nivel biológico en cuanto a su nivel de biomasa de reproductores. También se ha sido objeto de un dictamen específico por algún organismo científico que obliga al cierre de la pesquería o una reducción de la pesca al mínimo posible. También se ha sido un objeto de una reglamentación sobre las actividades de pesca que establece que el pescado debe devolverse al mar sin sufrir daños, o bien si se trata o está incluido dentro de una lista roja. Bueno, son criterios que en algunos casos son relativamente, no hay datos concretos y muchas veces se hace por evaluación científica. Bien, además de ser la especie SAR, para un segmento concreto, una especie será SAR si al menos el 10% de sus capturas son de esta especie, o bien ese segmento captura el 10% del total de capturas que se hacen de esa especie para toda la flota de la Unión Europea. Esto para nosotros es un problema porque nuestra flota captura una gran variedad de especies, en muchos casos que se capturan muy pocas especies y la mayor parte de ellas las captura la flota española. En ese contexto tenemos que justificar que aunque sea una especie SAR, las capturas que efectúa nuestra flota pues, a veces son de 10 kilos, de 20 kilos, de 100 kilos, de cantidades que no superan ni el 1% del total de la captura que efectúa el segmento. Bien, en cuanto a la línea de tiempo para elaborar el informe de flota, la veis ahí, en febrero y marzo del 2022 efectuamos la segmentación de la flota que estuvo activa en el año 2021. Esto lo efectuamos con los datos que se cargan en las distintas bases de datos de la Secretaría General de Pesca y que luego son trasladadas a la Comisión Europea, y es donde se efectúa la segmentación. Posteriormente, una vez que está hecha la segmentación y ya está establecido qué segmentos de flota tenemos, se efectúan dos cuestiones. La primera de ellas es la encuesta económica, que esto es relevante y lo efectúa el propio Ministerio de Agricultura a través de la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, en la que selecciona los barcos de cada uno de los segmentos que va a muestrear y que efectúa pues, las encuestas necesarias para obtener los indicadores de rentabilidad a corto y largo plazo.
Esto se efectúa, pues a lo largo, ahora mismo se estarán efectuando en el año 2023 lo que corresponde al año 2022 y los resultados se obtienen entre noviembre y más bien diciembre de cada año. Por lo tanto, en la evaluación que hemos hecho en el 2023 de la flota, del comportamiento de la flota en el 2021, los resultados económicos los obtuvimos en noviembre o diciembre de este año y nos los han trasladado en realidad a través de enero y febrero. En febrero concretamente nos trasladaron esta información, a partir del cual nosotros también tenemos que hacer un procesamiento interno de estos datos para obtener esos indicadores. Por otro lado, los datos biológicos generalmente es en octubre, septiembre-octubre, cuando se reúnen el comité científico, en este caso en el marco del STEF, donde hacen las evaluaciones que os he indicado antes, tanto del SHI como del SAR, y que esa evaluación pues se suelen, disculpadme, se suelen colgar en la página web correspondiente pues en el mes de noviembre y diciembre. Aún así necesitamos, como ya os he dicho, sobre todo para el SHI, necesitamos datos de valor, también para el SAR, porque hay que ver cuánta cantidad ha capturado cada especie, con lo cual muchas veces no podemos calcular ese dato hasta enero o febrero. Bien, habiendo hecho estos cálculos de los indicadores que generalmente ya están disponibles en el mes de marzo de forma completa, pues a partir de ahí empieza la evaluación y la redacción del informe de flota, que es a lo largo de abril y mayo, de tal forma que en el 31 de mayo, de cada año, tenemos que emitir este informe. Posteriormente, ahora mismo estamos haciendo el plan de acción de este informe y lo publicaremos pues, a finales de junio o principios de julio. Como os he dicho antes, este informe no solamente termina aquí la actividad, sino que continúa con una evaluación que efectúa la Comisión Europea a través del STEP, que evalúa cada uno de los informes de los Estados miembros y sobre todo lo que revisa y si se ajustan a los criterios seguidos establecidos en las directivas comunitarias, en las directrices comunitarias. Y posteriormente, cuando la comisión recibe ese informe, nos manda cartas diciendo, pues esto no está bien, esto está mal, o esto no se ha tenido en cuenta. O sea, que todas estas cuestiones no solamente que es un informe interno, sino que también tiene una evaluación, una auditoría externa. Bien, brevemente, disculpadme por la voz. Brevemente, ¿qué es lo que ha salido en desequilibrio este año? En el Atlántico Norte solamente hemos tenido en desequilibrio los segmentos de veadas que se dedican especialmente a la pesca de la chirla en el Golfo de Cádiz, pues son dos segmentos de las esloras 10-12 y 12-18 que ya llevaban tiempo sin tener una buena situación, perdiendo rentabilidad tanto a corto como a largo plazo, y en este año, para el año 2021, han caído en desequilibrio económico. Además, ya venían arrastrando que aunque no había datos del indicador SHI, sí que teníamos datos del indicador datos biológicos del Instituto Español de Oceanografía que nos alertaban de la situación biológica de la chirla, que era una situación preocupante, que aunque es una especie que se recupera rápidamente, cada año obligaba a establecer vedas constantes de la flota porque no daban el mínimo necesario para continuar con la pesquería. Por lo tanto, tanto por una razón como por otra, el desequilibrio económico, la situación biológica de la chirla, pues ha habido que ponerlos en una situación de desequilibrio. Bien, también están en la misma situación, están las veadas del Mediterráneo. Esta es una situación que ya llevan años con la misma y se mantiene la situación de desequilibrio. En este caso, la pesca, además de la chirla, también va destinada a la coquina y al corrucú. En cuanto al arrastre, y en este caso arrastre del Mediterráneo, venían con una situación de desequilibrio biológico desde hace años. No se habían puesto en situación de desequilibrio porque estaban sometidos al plan de demersales que establecía, pues, a través de paradas temporales, intentar recuperar
la situación de los stocks para el año 2025, pero viendo la evolución en el año 2021, que no se ha obtenido pues una mejora relevante de los indicadores biológicos, es una flota a la que ha habido que poner en situación de desequilibrio. Y finalmente, bueno, tenemos los de anzuelos de Canarias, que en este caso pues, están afectados principalmente por la situación de los distintos túnidos que capturan, que les llevan a una situación de desequilibrio económico. Hay una situación que tenemos que aclararla, que es respecto al patudo, que los científicos lo han considerado sal, aunque tenemos cierta discrepancia en este aspecto, pero en cualquier caso, estos segmentos llevan una situación negativa en los últimos 5 años desde el punto de vista de su rentabilidad económica, tanto a corto como a largo plazo. Bien, ya para concluir y no extenderme demasiado y sobre todo dar pie a las preguntas que podáis plantear, el plan de acción, los planes de acciones, pues, obviamente solamente pueden ir en dos direcciones. La primera, o bien mejorar la situación del recurso, o en segundo lugar, reducir la capacidad de la flota. En este caso, obviamente, asqueo y potencia. En cuanto a la mejora del recurso, se suelen hacer a través de vedas y paradas temporales, o bien la propia asignación de cuotas, que puede favorecer, que favorece lógicamente una mejor gestión del recurso. También a través de cierre de pesquerías, como la que os he comentado, la que ocurre, por ejemplo, en el caso de la chirla, pero que no ha sido suficiente para mejorar la rentabilidad económica de ese segmento de vedas del Golfo de Cádiz. Y también, obviamente, mejorar la situación de recursos biológicos, porque muchas veces podemos ver una situación de equilibrio económico que se debe por otros factores cuando los datos biológicos nos pueden decir que los stocks que están explotando estos elementos son adecuados. Por lo tanto, las campañas de regulación de datos básicos y sobre todo lo que vamos a ver en la ponencia posterior, la evaluación de los stocks, es un elemento fundamental pues tanto para la gestión pesquera, pero en este caso en concreto para la elaboración y redacción del informe flota. Y finalmente, los planes de vigilancia que obviamente tienen que redundar pues, para el cumplimiento de la normativa que en cada caso se establezca. Y por último, obviamente, está la reducción de la capacidad, que en este caso pues tiene bueno, podemos intentar limitar la entrada de nuevos buques, pero en la mayor parte de los casos hay que establecer un plan de paralización definitiva con objetivos concretos en cuanto al número de barcos a desguazar o arqueo o potencia a eliminar de la flota y que tiene que ser establecida durante un determinado periodo de tiempo. Bien, esto es lo que os quería comentar del informe de flota. Perdona que haya ido un poco rápido, pues con la idea de dar pie a las preguntas y, como os he dicho, no comerme demasiado de la charla posterior. Miquel, estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que queráis plantear. Muchas gracias, Francisco. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario. Vamos justos de tiempo y me da un poco de pena verte sufrir con ese resfriado que tienes, Francisco. Si vas a aguantar más preguntas o no. Sí, aguantaré preguntas. Diré que estén en los estertores finales del constipado, no de mí, con lo cual espero poder contestar las preguntas que planteéis. Dos comentarios rápidos, Francisco. En primer lugar, las encuestas económicas que realizáis, yo no sé si cogéis muestras representativas de barcos, si las enviáis a todos los barcos, qué porcentaje de encuestas recibís, porque es un dato importante en base al cual hacéis el informe de flota. Y en segundo lugar, sí me gustaría preguntar el hecho de determinar si una flota está en equilibrio o desequilibrio es una foto colectiva global de un censo, pero ¿qué pasa dentro de un censo o una flota que haya casos particulares de empresas o armadores que estén en verdaderas situaciones de apuros que no puedan acceder al fondo FEMPA para un desguace, por ejemplo? Bien, te agradezco las preguntas. Respecto al tema de las encuestas, eso es algo que llevamos trabajando tiempo con la Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística, porque
Bueno, hemos intentado trasladarles nuestra visión desde el punto de vista de pesquero y obviamente ellos hacen las encuestas con las reglas estadísticas y matemáticas que correspondan, pero la muestra que sale de esas encuestas en muchos casos no la vemos del todo representadas o no la vemos creíamos que necesitaban un ajuste. Ese ajuste sobre todo va porque ellos hacen las encuestas en función de los segmentos que le damos y miran la flota y cometen como parámetro para encuestar el arqueo de los barcos. Lógicamente, en flotas que van de 0 a 10 metros, el arqueo es muy diferente entre uno y otro. Pero claro, nosotros le hemos querido trasladar dos cuestiones. Primero, que ya no solamente influye el arqueo, sino que también influye otra cosa tan importante como son los días de actividad. Por lo tanto, debería distribuirse la muestra también o tenerse en cuenta ese factor de actividad que tienen los distintos barcos. No es lo mismo la rentabilidad que pueda tener o los datos que se puedan obtener de una encuesta de un barco que tiene 90, 120 días de actividad, con otro barco que puede tener 10 días de actividad y que realmente a lo mejor no se dedica exclusivamente a la pesca. Si el muestreo que hacen al final caen mucha muestra en estos últimos barcos, pues lógicamente en la evaluación del segmento consideramos que no es todo lo correcta que debe ser. Esto lo han tenido en cuenta, ha sido bastante sensible a ellos, ya han hecho una distribución que ya se ha tenido en cuenta para las encuestas que se están realizando ahora y por lo tanto vamos a ver los resultados, pero creo que algo se ganará. También hemos querido decirles que en determinados, aunque la matemática diga lo que tenga que decir, pero hay segmentos muy variados, especialmente los polivalentes, que incluyen la mayor parte de artes menores, en la que creíamos que deberían aumentarse el número de barcos encuestados y realmente lo han hecho, con lo cual lo han hecho también para este año y por lo tanto los resultados que hemos obtenido pues, son con estos criterios y con un aumento del muestreo. Pero nuevamente estaremos vigilantes por si hay algo que cambiar, cambiarlo. ¿Vale? Y sobre todo hablar con ellos por si hay algo que cambiar. Respecto a la segunda cuestión que me planteas, efectivamente, la situación de los barcos dentro de un mismo segmento no es homogénea, puede haber variaciones y además hay que tener en cuenta muchas veces que, porque es así, y es uno de los fallos que tiene el informe de flota. A día de hoy, en el año 2023, estamos evaluando la situación de la flota en 2021, mientras que hay situaciones sobrevenidas que pueden ocurrir en el año 2022 o incluso en el propio 2023 que no estamos teniendo en cuenta porque no lo puede tener en cuenta el informe. Pero sin embargo, esa situación sí que está vigente en los distintos, en los barcos y hay a veces soluciones que adoptar. Afortunadamente tenemos unas nuevas directrices comunitarias de ayudas de Estado, que son ayudas de Estado, desgraciadamente no pueden ser con el fondo comunitario, pero que permitirían poder abordar desguaces en estos segmentos, en esta flota, incluso si justificamos con una justificación determinada, el que aun estando el segmento en equilibrio se podía hacer esos desguaces si hay una justificación de que ha venido una situación sobrevenida que nos obliga a adoptar esos desguaces, que es una posible solución para los casos particulares o excepcionales que puedan ocurrir. No sé si con esto he contestado a tus preguntas, Miquel. Muchas gracias, Francisco. Sí, está bastante claro. Pues gracias por la intervención, Francisco, y que te recuperes. Muchísimas gracias y disfrutar del post reunión. Vale, un abrazo a todos. Hasta luego.